Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Les saluda su profesor y amigo Jesús Narro Vázquez de la modesta casa de estudios Uribes School. Pues una semana más de labores académicas, una semana más que nos permite desarrollar el curso de desarrollo personal, ciudadano y cívico, ¿no? Y el tema de hoy para los alumnos de cuarto de secundaria es la personalidad. Un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque es justamente la personalidad la que se desarrolla en la edad en la que tú estás, ¿no? Y prácticamente es el resultado de la búsqueda de la propia identidad, la búsqueda de tu propia identidad. Esto le va a permitir al adolescente muchísimas cosas, afianzar, ir teniendo un autoconcepto de sí mismo, poder tender a adquirir actitudes y comportamientos positivos, darse cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que durante la etapa en la cual estás tú ahorita, que es la adolescencia, tus hormonas por naturaleza, que entre comillas, están alborotadas, ¿no? No es que estén alborotadas, sino que tú estás en un proceso de desarrollo. Y en ese proceso, tus hormonas están trabajando. No es que estén tan alborotadas, sino que están trabajando. Entonces, ¿para qué? Para cumplir esa etapa de desarrollo. Entonces, es importante de que tú comprendas, uno, la importancia de este tema a la edad que tú tienes. Dos, que la personalidad a tu edad se va a ver reflejada a través del comportamiento. ¿Qué quiere decirnos esto? Quiere decir de que si nosotros empezamos a comportarnos mal, ¿qué estamos reflejando? Nuestra personalidad, ¿no? Entonces, un poco ahí, un poco cruel la definición y el concepto que nos dan a conocer y entender acerca de la personalidad, pero necesitamos que tú entiendas, porque estás próximo a pasar a quinto y de ahí a terminar la secundaria y necesitamos fortalecer esa personalidad para después empezar a trabajar acerca de tu propia identidad, ¿no? Muy a pesar de que la identidad personal la vas adquiriendo con el paso de los años. Entonces, la personalidad necesitamos de que el estudiante de cuarto de secundaria tenga y coja ciertas características, ciertos patrones que le van a permitir modelar su personalidad a la edad que tiene. Justo es la edad propia, es la edad ideal, la edad adecuada para modelar, no para cambiar, sino para modelar nuestra personalidad. ¿Por qué digo modelar y no cambiar? Porque la personalidad, al igual que la identidad personal, se desarrolla desde la niñez, desde casa, desde cuando nos enseñan las palabras mágicas, ¿no? Permiso, por favor, gracias. Desde ahí parte que, parte que nosotros vamos aprendiendo y formando nuestra personalidad. A muchos de nosotros prácticamente nos han ido enseñando desde el inicial, primaria, algunas actitudes positivas, características positivas, como aquellas frases, no te portes mal, ten cuidado. Entonces, hemos ido adquiriendo ciertas características y patrones, mas no hemos adquirido temperamentos o caracteres. Entonces, queda claro que no, una cosa es el carácter y otra cosa muy diferente es la personalidad. En la actualidad hay incluso adultos que confunden el carácter con la personalidad. No, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la personalidad y otra cosa es el carácter, que depende muchísimo uno del otro, pero depende de la decisión que tomes tú en tu personalidad. Por ejemplo, yo tengo un carácter, puedo tener un carácter temperamental, de querer, de tener logros. Sí, pero tu personalidad, si tú la formas en cuanto a la decisión, a confianza, vas a poder manejar tu carácter. Entonces tu carácter se va a poder condicionar. Ah, ya, profesor, ya voy entendiendo. Entonces, vamos a ir reconociendo características
que les van a permitir a ustedes fortalecer, modelar, afianzar su personalidad. Entonces, pero para eso tenemos que ir interiorizando cositas, aspectos y sobre todo comportamientos. ¿Cuán difícil es empezar a adquirir comportamientos de responsabilidad, de respeto? Imagínense. Entonces, hay una serie de cosas que se van a presentar con la adquisición de mejorar nuestra personalidad. Entonces, nosotros somos los encargados de poder brindarte esos tics, esas pautas, para que tú vayas mejorando tu personalidad o emprendas el querer modelar tu personalidad. Para eso es este curso, para eso es este tema y para eso es lo cual yo estoy dispuesto a querer brindarte para que tú entiendas y comprendas. Bien, anotas, ¿ah? Siempre hay que hacer anotaciones. ¿Qué vamos a aprender con este tema? Muy importante, profesor. Tenemos claro que la personalidad se desarrolla. Está más claro que el agua. Ahora, durante tu vida hasta el día de hoy has ido escuchando decir, este joven tiene una personalidad muy fuerte, refiriéndose tanto como a su carácter, dicen, ¿no? Ya sabemos claro que no es así. A sus estados de ánimo o a él se tiene una personalidad para indicar que está decidida y que persigue metas y sin embargo de esta manera entender la personalidad no es igual del modo en que la entienda la psicología. Buen punto. Partamos. ¿Qué nos va a decir la psicología acerca de la personalidad? Por lo tanto, esta clase nos va a ayudar a nosotros poder entender e identificar algunas teorías que explican el porqué de nuestra personalidad. Va a ser el punto básico para ir conociendo nuestra personalidad y quiero que prestes mucha atención porque en teoría de repente quizás vamos a entender lo abstracto, lo concatenado que la psicología nos explica acerca de la personalidad. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Eso, desmembrarlo para poder adaptarlo y comprenderlo. Entonces, necesito que me prestes mucha atención. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando le preguntan a la madre Teresa de Calcuta y le dicen, y la madre define, ¿no? En la entrevista dice, soy albana, soy ciudadana india, y wow, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta de que una persona va adquiriendo una personalidad de poder expresarse, de poder decir las cosas, de poder de ser transversal, de poder ser transparente, de poder tener un autoconcepto, ¿no? Y muchos van a decir, bueno, los libros dicen, por ejemplo, cuando Julio César Tello, su biografía, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estas experiencias y conocimientos anteriores, dice, responde las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por personalidad? Entendemos por personalidad la definición prácticamente que uno mismo va a tener sobre su persona. Más no decir que va a ser una biografía de nuestra persona. Yo nací en Guarochirí en el año 1880, no, ¿cierto? Entonces, lo que sí tenemos que entender es que la personalidad se desarrolla. Entonces, como la personalidad se desarrolla y ocurre en diferentes etapas de nuestras vidas, entonces tenemos que, como se dice, empezar a desarrollar. Entonces, teniendo claro esta primera parte de que la personalidad se desarrolla a lo largo de conforme vamos creciendo y que podemos moderarla, en la cual vamos a trabajar. Por lo tanto, nos dicen que la personalidad es uno de los conceptos más difíciles de definirla, como se dice. Y hace mención a la fuerza del carácter, la perseverancia en la conducción de metas personales, inclusive hasta la madurez de una persona, ¿no? Sin embargo, esto no es correcto. Está claro, ¿no? Esto no es correcto, ¿eh? Ojo, porque todos tenemos personalidad. Y algo muy importante que nos dicen es que nadie tiene más ni menos que el otro. Todos tenemos la misma personalidad.
sino ¿qué es lo que pasa? Que percibimos algunos aspectos de nuestro entorno diferente. En muchas personas vivimos aspectos que se repiten constantemente, actitudes, y lo vamos adquiriendo de la manera en nuestra etapa de desarrollo. Ahora, esto va a afectar a nuestra forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo por un determinado tiempo escucho una música seguido, la música se me va a quedar grabadita en mi cabeza. Entonces, vamos a ir adquiriendo y pensando conforme a la influencia que hemos tenido de nuestro entorno. La moda, la música, los medios audiovisuales, prácticamente, imagínense, ¿no? Nuestra personalidad va a ser atacada por ese tipo de cosas, por ese tipo de aspectos. Entonces la personalidad se va a definir como las estructuras y rasgos permanentes en el tiempo, y que permiten diferenciar a un individuo del otro. Chocolate, profesor, ahora sí ya voy entendiendo. Es un producto tanto de los factores hereditarios transmitidos de padres a hijos como el ambiente. ¿Me dejo entender? Factores hereditarios transmitidos de padres a hijos. Bueno, profesor, algunas actitudes, alguna forma de comportarme, de repente quizás lo he ido adquiriendo de manera hereditaria. Pero el ambiente donde tú has crecido, donde tú te has desarrollado, va a influenciar muchísimo en tu personalidad. Y eso es importante. Profesor, ¿qué pasa si yo no encuentro en mi hogar un ambiente? Pues empieza a diseñarlo, empieza a idearlo, ¿no? Porque recuerda tú que todo eso lo vas a adquirir. Profesor, mi mamá no es cariñosa conmigo, mi mamá no me dice que me quiere, que me ama. Pues no, tienes que tú que acercarte. Entonces, porque de repente quizás nuestros padres, al igual que la mía, no conocía de estos temas, no tenía la fuente de información como estos temas para poder empezar a cambiar el ambiente para sus hijos. Entonces, ¿quién es el encargado una vez que estudia este tipo de cosas, estos temas? ¿Eres tú? Tú mismo, acércate, mami, te amo, un abrazo, papá, te amo, un abrazo, y ellos se van a dar cuenta al cabo de 3 días, algo le pasa a mi hija, algo tiene mi hija, y ellos conforme van a empezar a imitar y van a ir cambiando el ambiente en el cual están ahora actualmente. Ahora, la personalidad tiene dos diferencias básicas. La primera diferenciación, esta señala que todas las personas somos diferentes unas a otras y que no sentimos de la misma manera. Muy cierto. La otra diferencia es la consistencia. Esta hace permanencia a través de los años de ciertos rasgos y estructuras de la personalidad que hacen congruente y percibible nuestro actuar, que determinan nuestro actuar con el paso de los años. En esta parte influye muchísimo el entorno donde nos hemos criado, donde nos hemos formado. ¿Por qué? Porque vamos a percibir cosas y nuestro actuar va a ser determinante. O sea, se va a ver influencia y vamos a actuar de acuerdo a lo que hemos vivido pasado. Por lo tanto, es necesario que tú entiendas, comprendas una vez más que necesitas ir adquiriendo patrones veraces acerca de la personalidad. La psicología nos plantea teorías para conocer nuestra personalidad, ¿no? Una teoría es un modelo, para empezar, que prácticamente quiere explicar y predecir y controlar la realidad. Para el caso de la personalidad existen diversas teorías, pero vamos a escoger 3 nosotros. La primera, psicosexual. Esta teoría pone énfasis en la acción de las fuerzas inconscientes, tales como las necesidades e impulsos que motivan al individuo a formar la parte central de nuestra personalidad humana. Muy importante. A través de esta primera teoría, el individuo es consciente de sus necesidades que tiene la necesidad de sentirse querido, de sentirse amado, de sentirse parte de un grupo, o sentirse que es importante, ¿no? Es la primera teoría que prácticamente ayuda a ver
que existen diferentes medios que contribuyen a la formación de la personalidad. La otra teoría es de los rasgos, ¿no? Esta teoría define la personalidad como un conjunto de rasgos los cuales caracterizan a la persona como la amabilidad, extroversión, responsabilidad, etc. Muy diferente a la anterior, ¿no? La anterior prácticamente está englobada a lo emocional, a la parte central, a lo emocional, a los sentimientos, a lo que pueda sentir. Yo tengo la necesidad de ser querido. Ah, muy bien. Yo quiero que me respeten. Ah, yo también voy a respetar. Entonces, es muy diferente la teoría de los rasgos, ¿no? Donde prácticamente empiezas a desarrollar la amabilidad, hábitos como la responsabilidad, entre otros, etcétera. Entonces plantea la segunda teoría de rasgos para la responsabilidad. De ahí tenemos la teoría psicosocial. Esta teoría hace referencia a las etapas de desarrollo diciendo que cada ser humano va pasando por una serie de etapas. Y cada fase tiene sus propias metas e intereses. Y engloba, uno, las necesidades e intereses que tiene en la primera teoría psicosocial. Y metas quiere decir que las pautas y los mecanismos y los medios de poder cómo lograr esas metas a través de la teoría de los rasgos, como responsabilidad, hábitos y etcétera de cosas. Entonces, esta teoría le permite al ser humano desarrollarse durante cada una de esas etapas. Profesor, entonces sí es cierto y sí tiene razón la psicología que la personalidad se desarrolla desde la niñez hasta la adultez. Cierto, es muy cierto. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que durante la etapa en la cual tú estás, es una etapa importantísima. ¿Por qué? Porque es la etapa donde prácticamente necesitamos, y quien te habla desea, que tú desarrolles ciertos patrones o adquieras ciertas características y patrones, ¿no? Para ir mejorando y modelando tu personalidad. Para eso es esta clase. Para que tú te des cuenta, podemos tener teorías, ¿no? La primera teoría nos va a poder encontrar y decir que de nuestra personalidad necesitamos tener equilibrada la parte central de la personalidad humana. La teoría de los rasgos nos va a indicar a nosotros, ¿no? De la personalidad que tenemos que tener e ir adquiriendo un conjunto de características, ¿no? Un conjunto de características que van a definir a la persona. ¿Pero qué características? Positivas. Y la tercera teoría hacen que entender lo importante, aclararnos lo importante de que esta personalidad se desarrolla. Por lo tanto, tú puedes desarrollar tu personalidad, la cual te va a ayudar muchísimo y más en la edad que tú estás. Entonces, teniendo claro esto, sabiendo que tú estás en la edad indicada de poder desarrollar tu personalidad y que necesitas desarrollar esta personalidad, es por eso que vamos a ver el siguiente cuadrito. Para tener claro cómo hemos ido adquiriendo algunos puntos, algunos logros para fortalecer para fortalecer nuestra personalidad. Y que vamos a tener logros alcanzados de acuerdo a nuestras edades. Profesor, estoy en cuarto de secundaria. ¿En qué edad estás? En 12 a 18 años. Profesor, pero acá no dice personalidad. He dicho logros avanzados. Quien logra avanzar su identidad, personal, logra afianzar su personalidad. La clase que viene vamos a hablar acerca de la identidad y con eso vamos a ir cerrando lo que queremos lograr con ustedes, queridos jóvenes, que a partir de la fecha usted empiece a querer empezar a cotejar cada uno de esos logros alcanzados desde su etapa de la niñez. Con este video vamos a ver algunas actitudes o características que nos van a brindar. ¿Qué es el carácter o el temperamento? Es parte de nuestra naturaleza humana. Es algo con lo que nacemos. Afecta a nuestra personalidad, nuestros pensamientos, comportamiento, cómo reaccionamos ante otras personas y el mundo que nos rodea. Por ello, en gran parte, algunos niños parecen estar tan ordenados desde el principio, y alrededor de otros prevalece el caos.
como si hubiera pasado un tornado. Es por ello que algunos de nosotros estamos tan felices y otros están invadidos por la tristeza. Algunos dicen algo y luego pensarán sobre lo que dijeron, y otros piensan antes de que algo salga de su boca. Cada uno de nosotros tiene un temperamento. Hay 4 tipos básicos: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. En la mayoría de veces somos una combinación de 2 de ellos, es decir, tenemos las características de 2 temperamentos, donde uno de ellos es dominante. Ante todo señalo que no hay un mal o un buen temperamento. Puede parecer que el significado de las palabras colérico o flemático es negativo, pero no es que estos 2 sean malos. Cada uno de los 4 temperamentos tiene sus ventajas y desventajas. Empezamos con el colérico. El temperamento colérico predomina en una persona determinante y enérgica. Tiene confianza, toma los asuntos en sus propias manos y expresa su opinión. Se siente bien en cualquier tipo de actividad y el trabajo le da la fuerza, lo que hace al colérico un buen líder o capitán. En general es una personalidad muy fuerte, pero desafortunadamente el colérico piensa que se ha comido todos los cerebros. A menudo es demasiado apresurado, impaciente y explosivo. Defiende sus opiniones y juicios, incluso si está equivocado. No sabe perder, preferiría morir antes de humillarse. Debido a su fuerte personalidad, un colérico puede ser un gerente, director, comandante militar u hombre de negocios. Vayamos a la personalidad de un melancólico. Este es el más de todos los 4 tipos de temperamentos que valora los ideales, la belleza y justicia. Tiene una columna moral y cree que hay reglas en este mundo a las que hay que ser fiel. Para él todo debe ser ordenado. Es muy sensible a los detalles. Además es flexivo, perseverante, perdonador y capaz de sentir pena por los demás. También le gusta la soledad, durante la cual puede reflexionar. Desafortunadamente, reflexionar y buscar soluciones perfectas le impide actuar. Cuando un melancólico se enfrenta con una tarea, en lugar de realizarla, está buscando excusas, quejándose y analizando. Pensar que algo puede salir mal lo paraliza. Su mayor obstáculo es el primer paso. Una vez comience, lleva a cabo toda la tarea según lo previsto. El melancólico es excelente en el trabajo, donde lo importante es la precisión, la organización y el análisis profundo. Por ejemplo, como analista financiero, editor, periodista de investigación, escritor o profesor. El tercer tipo de temperamento es el sanguíneo, el cual es divertido, lleno de vida y ve algo positivo en cada situación. Gracias a los sanguíneos, el mundo es más feliz. No lloran por el pasado y miran hacia el futuro con optimismo. Son personas amables, sociables, curiosos por el mundo y aventureros. Se complacen en las relaciones con las otras personas, a las que quieren hacer felices. Su curiosidad por todo hace que el sanguíneo sea vulnerable a las tentaciones. Todo le interesa, por lo que puede tener problemas para enfocarse en asuntos realmente importantes. Valora tanto las relaciones con otros que a menudo olvida de lo que es apropiado, cediendo a lo que la mayoría disfruta. Quiere complacer a todos, por lo que no siempre le va bien. A veces es también considerado una persona superficial y poco seria. El sanguíneo es bueno en trabajos donde prevalece el contacto con otras personas. El último tipo de temperamento es el flemático. Los flemáticos son restringidos, tranquilos, resistentes al estrés y sacrificiales. Tienen mucho sentido común, consideran lo que les dicen y al mismo tiempo son muy concretos. Son pacientes con las personas y situaciones difíciles. Se mantienen frescos y difícilmente pierden la paz. Además son tolerantes. Aceptan las tradiciones, reglas y jerarquías prevalecientes. No son el tipo de rebelde y les va muy bien en un sistema burocrático y ordenado. Las desventajas de los flemáticos son la falta de asertividad, entusiasmo y espontaneidad. Son sumisos porque evitan los conflictos a toda costa. Se escapan al trabajo u otras actividades. Por lo tanto mantienen la paz, pero son percibidos como indiferentes. El flemático es adecuado para un diplomado, estratega militar, policía, bombero, mecánico o ingeniero.
Les introduje 4 temperamentos básicos descritos en el libro. Sin embargo, probablemente te diste cuenta de que aunque encajas en uno de los tipos, algunas de las características descritas son extrañas. En cambio, notaste que tienes otras cualidades que se relacionan con un temperamento diferente. Estas características hablan de nuestro segundo temperamento. La mayoría de nosotros somos personalidades mixtas, compuestas por 2 temperamentos, uno de los cuales es dominante y el otro es complementario. Aunque no es posible combinar 2 temperamentos, como el colérico y el flemático, o el melancólico y el sanguíneo, tales conexiones no existen. Si este video no te da una respuesta a tu temperamento, puedes hacer una prueba de temperamento que fácilmente encontrarás de forma gratuita en internet. Yo hice la prueba y resultó que tengo un temperamento flemático con una mezcla de sanguíneo. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó? Interesante, ¿no? Profesor, pero ¿por qué los temperamentos? ¿Por qué? Vamos a cambiarlo acá y acá. Esto. Listo. ¿Por qué los temperamentos? ¿Por qué ver el tema del temperamento es muy importante? Al principio nos aclara un poco con el carácter y prácticamente ir entendiendo un poquito acerca de los temperamentos en la adolescencia. En la adolescencia se ve muy reflejado el tema del temperamento para ustedes y se ve reflejado en su comportamiento, ¿no? Entonces eso tenemos que ir dándonos cuenta. Por eso es que hemos agregado un poquito este video para ir aclarando esas dudas acerca de la personalidad, que no es prácticamente no es la confusión del carácter, ni mucho menos el temperamento, sino más que nada tener claro que esta engloba el comportamiento de un individuo para hacer las cosas. Entonces, tener claro cómo es ir viendo cuál es nuestro temperamento para empezar a ir haciendo las cosas de manera positiva. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. La tarea, realice un breve resumen con ilustraciones de la clase. Responde a las siguientes preguntas, 2 nada más, fáciles y sencillas. Y no te olvides, recuerda, la tarea, los exámenes, los trabajos, tienes que mandarlo a 4jesushistoriauniversal@gmail.com. 4jesushistoriauniversal@gmail.com. No te olvides. Bueno, chicos, nos despedimos hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video o clase con el aplicativo Zoom.